Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Recogimiento de esa concentración mental a los que he aludido antes. Recuerdo bien las palabras de una de aquellas rapsodias. Me impresionó acaso más fuerte cuando él me la dio, porque bajo su sentido interior o místico me pareció percibir por primera vez que Usher tenía plena conciencia de su estado. Recuerdo muy bien que las sugestiones suscitadas por esta balada nos sumieron en una serie de pensamientos en las que se manifestó una opinión de Usher que menciono aquí, no tanto en razón de su novedad, pues otros hombres han pensado lo mismo, sino a causa de la tenacidad con que él la mantuvo. Esta opinión, en su forma general, era la de la sensibilidad de todos los seres vegetales, pero en su trastornada imaginación la idea había asumido un carácter más atrevido aún, e invadía bajo ciertas condiciones el reino inorgánico. Me faltan palabras para expresar toda la extensión o el serio abandono de su convencimiento. Esta creencia, empero, se relacionaba, como ya antes he sugerido, con las piedras grises de la mansión de sus antepasados. Según él imaginaba, por el método de colocación de aquellas piedras, por su disposición, así como por los numerosos hongos que las cubrían, pero sobre todo por la inmutabilidad de aquella disposición y por su desdoblamiento en las quietas aguas del estanque. La prueba estaba, decía él, en la gradual pero evidente condensación por encima de las aguas y alrededor de los muros de una atmósfera que les era propia. El resultado se descubría, añadía él, en aquella influencia muda, aunque importuna y terrible, que desde hacía siglos había moldeado los destinos de su familia y que le hacía a él tal como le veía yo ahora, tal como era. Nuestros libros, los libros que desde hacía años formaban una parte no pequeña de la existencia espiritual del enfermo, estaban, como puede suponerse, de estricto acuerdo con aquel carácter fantasmal. De pronto me informó bruscamente que Lady Madeline ya no existía. Anunció su intención de conservar el cuerpo durante una quincena, antes de su enterramiento final, en una de las numerosas criptas situadas bajo los gruesos muros del edificio. Como hermano, había adoptado aquella resolución, me dijo él, en consideración al carácter insólito de la enfermedad de la difunta, a cierta curiosidad importuna e indiscreta por parte de los hombres de ciencia y a la alejada y expuesta situación del panteón familiar. Le ayudé personalmente en los preparativos de aquel entierro temporal. La cripta en la que lo dejamos era pequeña, húmeda y no dejaba penetrar la luz. Estaba situada a una gran profundidad justo debajo de aquella parte de la casa donde se encontraba mi dormitorio. Había sido utilizada, al parecer, en los lejanos tiempos feudales como mazmorra y en días posteriores como depósito de pólvora o de alguna otra materia inflamable, pues una parte del suelo y todo el interior de una larga bóveda que cruzamos estaban cuidadosamente revestidos de cobre. El mal que había llevado a la tumba a Lady Madeline en la plenitud de su juventud había dejado, como suele suceder en las enfermedades de carácter estrictamente cataléptico, la burla de una débil coloración sobre el seno y el rostro, y en los labios esa sonrisa equívoca y morosa que es tan terrible en la muerte. Volvimos a colocar y atornillamos la tapa, emprendimos de nuevo nuestro camino hacia las habitaciones superiores de la casa, que no eran menos tristes. Y entonces, después de un lapso de varios días de amarga pena, tuvo lugar un cambio visible en los síntomas de la enfermedad mental de mi amigo. Sus ocupaciones ordinarias eran descuidadas u olvidadas. Vagaba de estancia en estancia con un paso precipitado, desigual y sin objeto. La palidez de su fisonomía había adquirido, si es posible, un color más lívido, pero la luminosidad de sus ojos había desaparecido por completo. Me ocurría a veces, en realidad, pensar que su mente agitada sin tregua estaba torturada por algún secreto opresor, cuya divulgación no tenía el valor para efectuar. Otras veces me veía yo obligado a pensar, en suma, que se trataba de rarezas inexplicables de la demencia. No es de extrañar que su estado me aterrase, que incluso sufriese yo su contagio. Sentía deslizarse dentro de mí, en una gradación lenta pero segura, la violenta influencia de sus fantásticas, aunque impresionantes supersticiones. Fue en especial una noche, la séptima o la octava desde que depositamos a Lady Madeline en la mazmorra, cuando experimenté toda la potencia de tales sensaciones. El sueño no quería acercarse a mi lecho, mientras pasaban y pasaban las horas. Intenté buscar un motivo al nerviosismo que me dominaba. Me esforcé por